El Príncipe Mestizo es el desastre más grande de todo Harry Potter. Y es que hubo 4 errores garrafales sin mala intención, que hicieron que un libro lleno de vida, de pasión, de amor verdadero y a la misma vez oscuro, terrible, desgarrador, se convirtiera en una mezcla entre La Rosa de Guadalupe y un documental de perezosos marinos con un filtro verde de una red social. Veréis que este gran despropósito estuvo muy cerca de ser evitado. Simplemente unas pequeñas decisiones que se tomaron bien, pero que acabaron patinando. Y entenderás por qué hay tanta gente que, pese a todo, ama a esta película. No hay prisas, pero sí que hay dinero. Vale, estamos en el año 2007. Se acaba de hacer la Orden del Fénix y por segunda vez se toma una decisión bastante extraña en el mundo de Harry Potter. Bueno, en la producción de las películas de Harry Potter. Y es que se repite director. Deciden quedarse con David Yates, que había sido el director de la Orden del Fénix. ¿Pero por qué? Ya vimos en el vídeo hablando de la Orden del Fénix que esto precisamente no era una decisión demasiado inteligente, porque pudimos entrar en detalle de todos los errores que han hecho que esa película sea la menos fiel de todo Harry Potter y además una de las peores queridas por la crítica y por el mundo en general. Los fans en general tienden a odiar bastante la Orden del Fénix. Así que te preguntarás, entonces, ¿para qué deciden volver a fichar a un director que consigue una película que no es nada fiel y que además molesta a todo el fandom porque se ha decidido petar medio libro? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, para nosotros no, es claro, pero tenemos que tener en cuenta que vemos las cosas con la perspectiva prácticamente de 16, 17 años. Y cómo hemos reaccionado ahora los fans de libros a las películas no tiene nada que ver a cómo reaccionaron en su momento. Además, lo más importante, la Orden del Fénix resultó ser un éxito, tanto para la crítica como para la taquilla, que es lo más importante. De hecho, curiosamente será la 4ª película que más recauda en la historia de Harry Potter, solo superada por las 2 primeras y por las Reliquias de la Muerte parte 2, obviamente, porque al final era el gran desenlace. Para que os pongáis en contexto, sí, todo el mundo habla genial del Prisionero de Azkaban y es una obra de arte y lo que tú quieras, sí, pero la Orden del Fénix ha recaudado más del 10%, casi un 20% más que lo que recaudó el Prisionero de Azkaban. Así que Warner estaba exageradamente contento, porque David Yates era la persona ideal para ellos. Eran 2 cosas que ellos necesitaban desesperadamente: eficacia y buena ética de trabajo. Bueno, es como te lo venden. Esa es la basura propagandística de por qué decidieron volver a escoger a David Yates. La verdad, te la explico ahora. La Orden del Fénix es una pesadilla, es un libro enorme, absolutamente larguísimo, y ya el Cáliz de Fuego ha supuesto un tostón tener que adaptarlo. El propio director estaba enfadado porque decía que el libro era muy largo. El guionista que has tenido durante 4 años decide que después de ese libro ya no quiere volver a trabajar en Harry Potter porque le ha roto la cabeza. Llega la Orden del Fénix, todo el mundo está asustado, no saben qué hacer, cómo van a adaptar eso si es un libro de 1000 páginas. Literalmente son 5 veces el libro de la Piedra Filosofal. Necesitas condensar eso, convertirlo en algo oficial que pueda ser comercializable, porque créeme que una película de 4 horas no te va a funcionar bien. Aquí no es como YouTube, no te cobras por el tiempo de retención, no. O sea, la gente 4 horas no va a ir al cine. Necesitas algo que se pueda vender al público general. Y aparece aquí un tío que no conoce ni su madre, que ha venido de dirigir películas de política, o sea, series de la BBC de política, y coge el libro más largo y te hace la película más corta que se ha hecho hasta el momento y que no se volverá a hacer una película tan corta como esa de Harry Potter. Y no hace falta que os diga que cuanto más corto, pues menos grabaciones, menos guión, menos planos, más barato. Así que para los productores se acaban de encontrar una mina de oro. Habían conseguido a un tío que llegaba y hacía pim pam y te lo resolvía rápido, por la tajante y barato encima. Por otro lado, también David Yates complementa perfectamente algo que llevaban muchísimo tiempo buscando, algo súper importante para el cine, para la expresión artística: un tío sin personalidad, un director eficiente, sí, no lo voy a negar, un businessman y empleado, que no se queja, que no dice nada, que no es un artista. Era obediente, eficiente y no tenía ese ego de autor que tenían otros directores como Mike Newell y Prisionero de Azkaban, que decían: no, yo vengo aquí a hacer mi obra artística, y te callas la boca. Y David Yates decía: oye, magia no hace falta. Ah, vale, ya está. Básicamente una marioneta, lo habían conseguido. Tenía un tío que podían manejar a su control y voluntad. No iba a pelear por escenas de fans, por intentar meter algo que aumentaba el coste de la saga extraordinariamente. Qué curioso que las 2 escenas eliminadas de la Orden de Fénix y del Príncipe Mestizo sean escenas extremadamente caras, como la batalla de la Torre de Astronomía y la escapada por los ministerios y la sala de cerebros y todas esas cosas que tenía que ser cara que te cagas. Pero bien, hemos entendido ahora por qué la productora quería que David Yates repetía. Pero ¿qué le pasó a la crítica? ¿Qué sentido tiene? Bueno, aunque los fans sí que hicieron ego, algunos, de hecho he encontrado blogs que siguen publicados en internet y que podéis investigar vosotros mismos, quejándose de la obra y de que no era fiel y que se saltaban muchas cosas, los críticos consideraban que maduraba la saga. Le había conseguido dar un estilo más realista, que nadie se quejó en su momento, pero lo que estaban haciendo básicamente era matar la magia. Habían hecho una película para adultos que quedaba mejor representada para el público en general, rollo, esto es serio, esto es guay, esto lo puedo ver yo y decir que es una película que es arte y cine y porque no tengo ni idea y digo, oh, esto es una obra seria y me pone verla.
Pero obviamente lo que hicieron fue quitarle toda la magia, quitarle toda la belleza y hacer una película sobria. ¿Y por qué estoy hablando de tanto de la Orden del Fénix? Perdón, porque este vídeo va del Príncipe Mestizo, pero es importante entender el contexto. Con los años es verdad que en rankings, encuestas y la opinión del fandom ha hecho caer la película de la Orden del Fénix en desgracia, siendo la última o penúltima habitualmente en cualquier lista de valoración que encuentres, tanto hasta incluso de críticas o de portales online. La más recortada de todos, que se han eliminado tramas fundamentales para la historia, el Quidditch, los prefectos, las profecías enteras y bueno, todo el tramo emocional de Harry. Eso, pero ya no sabéis, tenéis el vídeo de la Orden del Fénix si queréis ir a ver eso. Lo que pasa que en ese momento tanto la crítica totalmente desobjetivizada y llegándose a un punto de que era lo que ellos buscaban, una película seria que fuera adaptable para la crítica pero que se cargaba el estilo de Harry Potter, y obviamente una productora que por fin había conseguido una marioneta que era barata y que podían dirigir a su antojo, deciden que ahora sí, David Yates va a dirigir El Príncipe Mestizo. Así que bueno, como os digo, tenemos a un tío eficiente, barato, diligente para hacer una adaptación terriblemente horrorosa, pues al final ha conseguido triunfar en un problema que todo el mundo suponía que no iba a conseguir. Así que obviamente para el siguiente problema, que teóricamente es menos problema, pero sí que es una película con muchísimas tramas románticas y oscuras, misteriosa, fascinante y también una especie de quebradero de cabeza, porque no son tan fáciles como los primeros libros. Así que ¿qué implica? Volvemos a confiar en David Yates. Y ahora llegará uno de los que, básicamente ese es uno de los grandes problemas que acarrea precisamente la Orden del Fénix, que es el sentido artístico de Yates y todo lo que él considera como arte, que obviamente no tiene nada que ver con arte, pero con el error de que en vez de dejarlo tal y como estaba, que podría haber quedado más o menos bien, decide que ahora sí se le apetece sentirse un artista, que ahora sí quiere convertirse en un artista y hacer que la gente hable de su gran obra de arte. Y me sabe mal porque es que la intención era muy buena, y este es el segundo error que hace que lo que podría haber sido se convierte en algo aún mucho peor por un pequeño error de cálculo. El ciego de los 1000 ojos. Todo lo que sabemos de cómo se dedica a rodar David Yates lo dije en el vídeo de la Orden, pero básicamente, a especie de resumen, apuesta por colores sombríos que transmitan muy poco, se centra en la trama y los personajes, en lo que se está argumentando y en lo que está sucediendo, y le quitan muchísimas capas humanas a sus películas. De la misma forma, todos los planos cinematográficos que utiliza son cortos, prácticamente sin movimiento, en esa intención de que la cámara no habla, no como hacía Cuarón, que os recuerdo que os decía, pues entra por aquí, sale y no sé qué, y te intenta transmitir, o como hacía Mike Newell, de ponerte planos súper cortos, precisamente para que se enfocara muchísimo la teatralidad del actor para transmitir emociones a través de la cámara. O ya no hace como Columbus, que lo que hacía era preparar decorados de teatro donde todo hablara, todo chillara colores y fuera la propia escenografía la que te hablaba. David Yates le importa una basura todo eso. Él, en su sentido, graba sus películas más o menos como si fueras un espectador, que tuvieras la capa invisible y estuvieras ahí presente en la escena, como si fuera una especie de documental. Tú lo ves todo y estás como... Vale. Muy curiosamente, esta película está catalogada por ser la primera película que rompe esa barrera de 150 millones de dólares que se había estipulado para las películas originales. No sé muy bien si esto es un mito o una realidad, porque en internet he encontrado muchas cosas diversas, pero sí que es verdad que es la primera película que rompe ese presupuesto de 150 millones. Ninguna había conseguido llegar a más de 150 millones, la mayoría justo se quedaban ahí, y no es solo que la rompa, es que llega a 250 millones, o sea, 100 millones más. ¿Cómo argumentaron ellos que había pasado esto? Porque había muchísimas escenas de acción y que el CGI y las escenas habían aumentado un montón, y sí que considero que las grandes escenas visuales como la caverna, como las peleas son bonitas y entendibles y no han envejecido nada mal con los años. Indiferentemente, no sé dónde fueron a parar esos 100 millones, porque la gran escena de acción, que es la batalla de la Torre de Astronomía, no está. Y ahora iremos a ese punto, pero bueno, es más para el final del vídeo porque es el gran desenlace y el gran ultimátum de esta historia. Pero lo curioso fue que David Yates tuvo una decisión súper maravillosa, súper inteligente. O sea, algo que digo, tío, qué lástima, porque es que lo tenías ahí. Y fue un fichaje sorpresa, porque David Yates apostó por hacer el fichaje del año para las películas. Y no se trata de ningún actor, sino que decidió fichar a Bruno Delbonnel, que si no sabéis mucho de cine, probablemente no os suene este nombre, no os preocupéis, a mí tampoco me sonaba antes de hacer el guión de esta película, pero obviamente sé lo que ha hecho, y es que básicamente es el director de fotografía de la película Amélie. Si no suena la película de Amélie, es una película extremadamente reconocida, famosa precisamente porque ha pasado a la historia por esa paleta de icónica de colores vibrantes y saturados que hace que convierta toda la historia de amor de París pues en una historia absolutamente mágica que te entra por todos lados y que, bueno, es un cuento de hadas literalmente esa película, y que obviamente tiene muchísimos fans y dentro del mundo del arte se la conoce como algo súper valorizado. Básicamente lo que había hecho este señor, se había fijado en las obras de Juárez Machado y había intentado transformar la película de Amélie un poco inspirándose en ese tono de las obras de los cuadros de Juárez Machado, y se les ocurrió la maravillosa idea entre David Yates y nuestro amigo Bruno Delbonnel de hacer lo mismo para Harry Potter, pero intentando escoger a un pintor distinto. Y aquí fue donde patinaron, porque no se les ocurrió a ningún otro pintor que escoger Rembrandt.
Podrían haber escogido Van Gogh, podrían haber escogido cualquiera que chillara colores, Rubens, magia, cualquier cosa, pero no, escogen a Rembrandt. Vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico para que lo entendáis. Aquí tienes un cuadro de Juárez Machado, otro cuadro de Juárez Machado, u otro cuadro de Juárez Machado, y un cuarto si quieres. Dime qué te representan, qué sientes, qué ves cuando los miras, qué te transmiten. Y ahora vamos con uno de Rembrandt, otro de Rembrandt, un tercero de Rembrandt y el cuarto de Rembrandt. ¿Y qué sientes? No hace falta que os diga que la decisión es bastante peculiar. Y la pregunta es, ¿cómo afecta esto a la película, Rotia? No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver un maldito cuadro con la película? Pues vamos a verlo. Y es que al final ese filtro verde, amarillo, apagado, con un alto contraste y un uso de sombras profundas todo el rato con pequeñas luces puntuales, se alarga toda la película. De hecho, para empezar esta escena que os pongo aquí, eliminada, In Nocturne, que tengo que decir que a mí sí que me parece una escena muy bonita, que creo que hubiera transmitido de cierta forma esa profundidad emocional que estaba intentando conseguir David Yates con la película y que es totalmente inventada. Es una maravilla de escena que juega todo el rato con ese color de luces, sombras, intentando transmitir la oscuridad y dando desesperación. Y es que la cosa es que por una escena no está mal, por un pequeño tono no está mal. Ahora bien, lo vamos a ver todo el rato. Por ejemplo, la escena del orfanato. Colores apagados, fondo gris verdoso y una luz suave que entra por la ventana, al estilo de una pintura barroca. Composición pictórica, total simetría, luz lateral, sombras profundas. De novela aquí lo que intenta es crear ese aire irreal y sucio, ¿no? Pero parece más una película de guerra que de fantasía. Y vale, también, te lo vuelvo a comprar, quizás para el pasado del Tom Riddle tiene sentido. Pero es que vámonos, por ejemplo, a la cabaña de Slughorn. Tonos mostaza, marrón por todo el lado, ocre, una neblina que de dónde sale. Los interiores oscuros con esa luz amarillenta que me estás diciendo, ¿dónde estamos? Esto es la cabaña de Hagrid, no entiendo nada. Los personajes literalmente parece que están iluminados con una campana de gas. Lo mismo, por ejemplo, el campo tras el ataque de la madriguera, un verde azulado con marrones quemados, los personajes frente a esa laguna fangosa con el cielo gris y desaturado al fondo, el baño de Malfoy otra vez, los mismos, azul verdoso rebotando, los reflejos, todo el rato ese estilo enfermizo, la torre de astronomía para la muerte de Dumbledore, la secuencia final del homenaje con varitas, que bueno, que no hace falta, que veis que la tonalidad completa de la película es exactamente la misma. Y la pregunta es, ¿por qué se les ocurre hacerlo así? Bueno, pues su intención era que como estaba avanzando la historia necesitaban algo especial y diferente, algo más allá. Así que apuestan por esta atmósfera decadente, melancólica, como si el mundo mágico se estuviera descomponiendo desde dentro. Y si no te lo crees, pues voy a citarte cosas que dijeron ellos en la fecha para que entiendas que es que literalmente será la intencionalidad detrás de los autores. David Yates no quería que Hogwarts pareciera mágico, quería que pareciera real, como un internado antiguo, solitario, triste. Es que yo me lo imagino así hablando, te lo juro. O Bruno, la historia es como un virus que se está extendiendo. Queríamos que el mundo pareciera apagado, enfermo. Pero claro, como espectador no me puedes negar lo ridículo que se hace esta premisa en la película y en el tono de Hogwarts y el mundo mágico que es, porque no deja de ser un mundo mágico. Por mucho que desearía de los ovarios construir algo así, no tiene ningún tipo de sentido. Y esto acarreará dos grandes problemas. Y mira, sinceramente me sabe mal, porque no voy a ser yo el que critique precisamente cuando existe una intencionalidad para hacer un producto artístico. Además creo que la idea de intentar involucrar o intentar hacer parecer la historia de Harry Potter como una especie de cuadro, sinceramente no me parece mal. El problema es que te has equivocado por completo de la historia. No has entendido en ningún momento que es el príncipe mestizo. A todos los grandes problemas que tenemos de Yates en las primeras películas, como el tema de la sobriedad, precisamente, de que la cámara no habla, de que le has quitado toda esa dirección artística para convertirlo en un producto que prácticamente es un documental, ahora le tienes que añadir esta decisión por una vez sí artística, y me sabe mal porque creo que la intencionalidad detrás de esto no era mala, es simplemente estúpida y no tiene ningún tipo de sentido. Y me da la sensación incluso que ninguno de los dos, supongo que se leyeron el libro, pero creo que ninguno de los dos entendió de verdad que era el príncipe mestizo. Al tener todo de ese tono melancólico y dramático, te cargas por completo el primer problema, la emocionalidad detrás del libro. Es un libro exageradamente emocional, es el primero en el que vemos a Dumbledore convertirse en humano, prácticamente sacrificarse. Es en el mismo libro en el que vemos como Draco se derrumba por completo, como pasa a ser una persona emocional con sentimientos, un niño que simplemente llora y que lo único que quiere es abrazar. Es también el libro que de verdad sentimos que Harry se enamora, que vive el amor de verdad, con pasión, no la historia que nos dan de Cho, que en general tiene más tintes amargos que tintes bonitos. Aquí no, aquí toda la sensación de Ginny y todos esos momentos son absolutamente radiantes. Al principio del libro, cuando se encuentran con Slughorn y lo recuperan y todo, tú empiezas a sentir esperanzas. Es un libro que te da la esperanza, te da esa emoción. De la misma forma con los descubrimientos, con el Félix Felicias, con Ron superando sus pequeños miedos, con el primer amor. Existe una trayectoria emocional a lo largo del libro que en la
película es muy difícil de ver porque como todo está teñido con el mismo tono dramático y melancólico, hace que los tops no sean muy tops y los downs tampoco sean muy downs, porque al final has puesto un filtro que hace que exactamente todo sea igual. Es una tristeza, pero es que la dirección no te lleva a ningún lado emocionalmente porque ya empiezas en el abismo y no sales del abismo y siempre es el mismo tono, entonces ninguna escena, es que es eso, ni los momentos de Voldemort te parecerán tan terribles y tan tristes, o el momento de la caverna, ni los momentos románticos que tendrían que estar chillando luz y color y vida, te lo chillan. Para mí, precisamente, El Príncipe Mestizo es fascinante porque el libro lo que consigue es mezclar esa tragedia brillante entre lo íntimo, lo épico y obviamente el miedo y el terror y el mundo cayéndose a trozos. Duele mucho más cuando aún queda belleza en el mundo y cuando aún te da la sensación de que estás perdiendo algo que acabas de vivir y que era maravilloso, que cuando ya todo parece simplemente que está perdido y que no hay nada que vivir. Por cierto, pese a todo, no puede ser más cómico, no puede ser más irrisorio. Lo he visto al final y me ha hecho mucha gracia ya porque me empezaba a reír solo en la habitación. Casi grabo este vídeo sin decirlo y hubiera sido una lástima. The Novel obtuvo una nominación al Oscar por su fotografía, pues la fotografía de la película. Y fue la única nominación al Oscar de toda la saga de películas de Harry Potter. Por esa basura. Para que veáis cómo a veces la conexión y lo que de verdad representa para una historia con lo que se valora en el arte y en críticas tan valoradas como los premios de la Academia, como los premios Oscar, es que literalmente nadie ha entendido nada. No me explico bien. O sea, quiero decir que fue la única nominación Oscar de esta película. También recibió nominaciones Oscars en La Piedra Filosofal, El Prisionero de Azkaban y El Cáliz de Fuego. Os lo dejo por aquí en la tabla. Pero bueno, indiferentemente, esta fue la única nominación de fotografía. O sea, según los premios Oscar es la mejor fotografía que se ha hecho jamás en Harry Potter. Y ahora bien, pasamos a que se escoge una gran destonalidad completa de toda la obra, pero llega el error de los errores. Y es precisamente que sí, había que quitar cosas, había que decidir qué omitir y qué no omitir, pero el gran problema del Príncipe Mestizo es que David Yates intentó desesperadamente darle foco a ciertas cosas y se equivocó totalmente, porque, bueno, eso no era lo que había que enseñar. Al Shakespeare sin Julieta y Romeo. Quería hacer un punto enfocado cuando estaba haciendo el guión de este vídeo a las cosas olvidadas de la película, como hice un poco en La Orden del Fénix, y que tanto os gustó. Y además es que esta película de hecho no se queda corta, porque en mi ranking de fidelidad, que probablemente hayáis visto todos, que hice un estudio científico de cuántas cosas se habían dejado cada libro en comparación a las películas, esta película se lleva una nota del 54%, que básicamente son 5 puntos más que La Orden del Fénix. Sí que está aprobada, pero prácticamente por lo mínimo, y se convierte en la séptima película peor adaptada, menos fiel de toda la saga de Harry Potter. Pero os voy a hacer una lista que vais a flipar ahora con todos esos puntos y entenderéis por qué quizás el problema no está aquí. La Speu, la pedo, que obviamente no necesitas presentar ahora porque ya no tiene ningún tipo de sentido. La familia Count y el linaje de los Slytherin y Voldemort, que sí que omites, cortas prácticamente todos los recuerdos de Voldemort. Personalmente a mí me da absolutamente igual, pero bueno, entiendo que haya un poco de chirria, pero tampoco creo que es lo que haga desmontar la película. Tom Riddle y su transformación, que obviamente está vinculada a este punto. Los Horcrux como concepto, su historia, que sinceramente no puedo deciros si hubiera sido más importante que lo introdujeran o no, porque tengo todo mezclado en la cabeza y ahora ya no sé qué sé yo, por qué sé y qué es lo que dicen en las películas, pero sinceramente da igual, a veces tienes que verte las cosas dos veces para entenderlas. El misterio real del Príncipe Mestizo, que es el título de la película, y por qué se llama así, tampoco se nos cuenta, tampoco lo añaden, y hubiera sido hacer un detalle precisamente al final, cuando están en aquella escena hablando de arriba del todo de la Torre de la Astronomía, como por qué Snape utilizaba el nombre de su madre, que era Alien Prince, y mestizo, porque bueno, el nuevo ministro de magia, Rufus Scrimgeour, y sus conversaciones con Dumbledore, y como esa media pelea, que también con Harry, la batalla final, que esto sí que va a ser un punto al final, ya os comentaré que vais a flipar, el funeral de Dumbledore, el Quidditch en general y obviamente Ron transformándose en el campeón escolar como de verdad argumentativo, probablemente el único arco narrativo que tiene Ron como personaje en toda la saga, totalmente fuera porque obviamente los Weasley no nos importan. Kreacher, que hay un elfo doméstico que se llama Kreacher, no sé si os acordáis, R.A.B., el legado de los Black y bueno, incluso hasta cosas de Draco, que el pobre, al menos Tom Felton fue capaz de aceptar muy bien sus escenas y robarse el protagonismo totalmente, pero por ejemplo, que la escena en que Crabbe y Goyle tienen que tomarse poción multijugos y a Goyle le toca ser un chico de sexto de Ravenclaw y a Crabbe le toca ser una niña de segundo año, me parece súper divertida y que bueno, también quitaron cositas de Draco y aún así, pues bueno, consiguió robarse el protagonismo. Pero como lo he dicho, no quiero enfocarme en eso, sino un punto que me parece muchísimo más importante y relevante, y es que ya habéis visto que esta película en su día estuvo bastante bien valorada y bastante bien recibida, y lo curioso es que pese a toda esa sensación amarga y todo ese tono melancólico triste que le meten de filtro a la película que hemos comentado, hay mucha gente, igual tú también como espectador, que no sé, como que te gusta, como que le tienes un pequeño amor a la película, tiene algunas cositas guays. Probablemente, obviamente, debido a todas sus tramas románticas, sobre todo la trama romántica. Y es que una de las ideas que necesitaban de esta película y que querían apostar muy fuerte era conseguir, sí, coger ese público maduro que ya has captado en La Orden del Fénix. Obviamente ya te has olvidado totalmente del público infantil. Y ahora recuperar, atraer un público juvenil. Piensa que cuantos más targets lances con una película, más recaudas, más dinero haces.
Así que esta película gana muchísimo, sí, gana muchísimo. 2 puntos. El primero es el humor. Se convierte en una película llena de humor, a rebosar. De hecho, hay chistes por todos lados. Harry hablando ebrio, de suerte, que en verdad es, bueno, es como si estuviera borracho. Y Yates dijo precisamente en una declaración que era lo que estaba intentando con el príncipe mestizo. Más ligereza, más comedia, más adolescencia desbordada, porque eso está en el libro. Casualmente esto le fue perfectamente al personaje de Harry, literalmente como un guante al dedo. Bastante desprovisto en general de su personalidad sarcástica, de su fama, de su ego de drama queen, de los libros, precisamente por intentar construir un personaje blanco, plano, que fuera más adaptable a todo el mundo. A mí me convierte a este Harry probablemente el más cercano a los libros, uno que puedo empatizar, con el que me divierto viendo a través de pantalla, y que sinceramente es el Harry que mejor me cae, con mucha diferencia. Las escenas divertidas están por todos lados. Ron cuando se ha atiborrado de las chuchis y está prácticamente inconsciente, el loco de amor. La escena de yo soy el elegido, que es súper mítica. Obviamente la escena de señor Harry. Harry. Señor. La Bender dándole un beso a Cristal, la escena de los cordones, porque ya esto me lo tomo como comedia, porque si no, no entiendo qué intentaban hacer ahí. La película es súper divertida por todos lados. Y de hecho, como os he dicho, Klops, el guionista que había sido de las 4 primeras películas, vuelve tras no escribir La Orden del Fénix, y bueno, siempre se considera como que su estilo era más íntimo, más centrado en las emociones, o bueno, basado en lo que él mismo dice sobre su propio estilo, pero bueno, tampoco es que me fíe mucho de este señor. Quería que se sintiera que estos chicos están creciendo, que tienen problemas reales, y esto incluye enamorarse de forma torpe y caótica. Y, curiosamente, esto encaja perfectamente con el siguiente punto, que es algo curioso, porque es principalmente el punto que todo el mundo habla de esta historia y que todo el mundo le encanta, y algo con lo que los fans se ha quedado bastante. Esto, claro, resulta en un concepto de qué es precisamente lo que te gusta del mundo de Harry Potter y qué es exactamente lo que quieres ir a ver a la pantalla. Porque claro, si te encanta que Hogwarts sea más realístico, más humano, con adolescentes que son adolescentes, que lo que hacen son cosas normales de adolescentes, incluso para mí retratando de una forma que incluso en los libros a veces nos cuesta ver, pues eso, que se van a tomar cervezas de mantequilla con sus amigos y que se lían entre ellos y que hay juergas porque son críos de 16 años y tiene todo el sentido del mundo, pues hace que la película en general te guste o que tenga esos momentos que de verdad vas a disfrutar. Pero claro, es excesivo, según alguna gente, romance adolescente y toque juvenil que adquiere la película hace que exista este contraste absolutamente horroroso entre ponerte escenas súper románticas, súper divertidas, obviamente todo el drama, ahora iremos a ello, de Ron y Lavender ocupando prácticamente todo el metraje y relegando otras tramas románticas, pero haciendo que, bueno, da ese aire de comedia juvenil que hay mucha gente que no le gustó, porque consideraba que no tenía nada que ver con la obra. Creo sinceramente también que es un libro muy difícil de llevar a la pantalla precisamente por esa combinación de que sí que estás intentando aportar oscuridad y de que viene la guerra y de que son momentos oscuros y de que hay un peligro inminente, y a la misma vez, obviamente, la vida de Harry por primera vez es muy importante, su vida sentimental juvenil y la de sus amigos. No lo ha sido antes porque eran unos críos y no le daban tanta importancia a estos asuntos, o porque en el Cáliz de Fuego tú te puedes permitir en la escena del baile hacer esa pelea de celos y ese pido la cita y tal, porque está muy bien encajado con la trama. En El problema del príncipe mestizo es que prácticamente es una película totalmente distinta. Tú podrías separar las tramas románticas por un lado y las tramas de la búsqueda de los Horrocrux, del peligro por otro lado, y de Snape, y literalmente te salen dos películas perfectamente completas y que probablemente funcionan las dos mejor por separado. De hecho, por ejemplo, algunas de las críticas que se hicieron de algunos fans, es que ha habido una que me ha hecho mucha gracia, de uno que decía, un fan decepcionado comentó que yo no iba a ver una comedia romántica, sino una historia de magia y tensión oscura, pero con magreos y besos cada 2 minutos no da mucho la impresión de que sea la época más peligrosa en el mundo mágico, cosa que me hace bastante gracia, pero que entiendo que para cierto público simplemente fuera una decepción absoluta, y que hace que a día de hoy pues muchísima gente odie la película precisamente por eso. Pero sinceramente a mí me parece tan curioso que se pongan tantos problemas al tema de la trama romántica cuando todo lo romántico importante nunca tuvo ni un solo segundo de pantalla. Ahora bien, no deja de ser cómico que la única relación amorosa de toda la saga que no está condenada a acabar, es decir, que está condenada a no acabar, sea en la que se roba todo el sentido argumentativo de las historias de amor de la película. Para que nos pongamos un ejemplo, es un libro en el que nos van a contar al principio que Fleur está viviendo en la madriguera Fleur de la Cour porque se ha empezado a enamorar de Bill y están saliendo y literalmente se pasa verano en la madriguera. Harry interactúa con ella y no abandonas el personaje de Fleur. De la misma forma hay un gran desenlace al final del libro cuando Bill ha sido herido en la batalla por Frederick Greyback, tiene la media cara totalmente rasgada y Fleur le dice en una escena maravillosa a Molly en plan, oh, yo amo a tu hijo porque ya soy perfectamente guapa para los dos, no le voy a dejar aunque ahora sea horroroso porque es que yo ya soy tan icónica que aún así le amo. Y es una escena precisamente increíble y en cierto modo entiendo que metía demasiado ruido y quieres quitar esa escena porque desvía muchísimo, bueno, esos personajes, porque literalmente los eliminas por completo. Pero hay otra relación también muy importante en esta película que es la de Tonks y Lupin. Tonks apagada todo el libro durante
pues el curso porque pues esa pelea, y que luego nos enteramos que es porque Lupin no quiere estar con ella por el monstruo que es y pues por el problemático que puede suponer para ella, y esa historia de amor que es preciosa también está totalmente eliminada, y luego prácticamente no tendremos ningún tipo de contexto de que están juntos y de cómo se han enamorado en las Reliquias de la Muerte. Pero mira, vale, me llega Mr. 437 diciendo no, es que desvía el tramo de la película, y te lo vuelvo a aceptar. Ahora bien, el dato, porque yo soy de números y a mí me encanta hacer cálculos objetivos, y quizás no es perfectamente objetivo, pero casi. ¿Sabéis cuánto ocupa las escenas románticas en esta película de Ron y Lavender? 30 minutos y 30 segundos, que superan a los 2 minutos y 40 segundos de la historia romántica entre Ginny y Harry de la película. Hasta 11 escenas tienen Ron y Lavender. 11 escenas, 11 escenas. En contra de las 4 o 5 que podríamos argumentar para Harry y Ginny, cosa que es brutal. Y sí, el gran problema para mí, para mi gran punto de vista, es que la gran historia de amor del mundo de Harry Potter no se explica. No quiero focalizarme mucho en este punto porque llevo mucho tiempo prometiéndoos un vídeo de Harry y Ginny que aún se está editando y que espero ya publicar alguna vez, pero bueno, que habla precisamente de esta gran historia de amor. Pero simplemente vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos con el hecho de que has estado esperando, viviendo, entendiendo al personaje de Harry durante un montón de ratos para entender con quién se enamora. Te cogen a una tía random que no han tenido ni un tiempo en construir su personalidad, su desarrollo de personaje, su carácter, de por qué se han enamorado. Te la ponen ahí y te dicen, Harry se ha enamorado de esa, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque le ata los cordones de los zapatos muy bien. Que no puedo. Rápidamente, para que lo entendáis, Ginny sigue siendo la misma Ginny que la de la Cámara de los Secretos. El problema es que Ginny en los libros evoluciona como personaje. Hermione le dice, tú, espabila, búscate una vida y coge personalidad, porque sigues persiguiendo a Harry por los pasillos, literalmente nunca vas a conseguir enamorarlo. Y Ginny es lo que hace, se compra una personalidad. O sea, Ginny era una niña que estaba sobreobsesionada con Harry antes incluso de conocerle. Y cuando le conoce, Harry aparece con una espada como si fuera el príncipe azul, mata al dragón y de la sangre del dragón sale una rosa, y es la historia de San Jordi. Obviamente Ginny está totalmente enamorada y perdida. Hasta que Hermione no coge y le dice espabila, Harry se queja de que Ginny cuando está a su lado no habla, no reacciona, no interacciona. Pero es que esa es la Ginny de las películas. Entonces, y por lo tanto y por lo cual, Ginny decide salir con todo Hogwarts. Y entonces, ahí coge personalidad, crece, se convierte en la buscadora de Quidditch que gana trofeo de Quidditch. Ella atrapa a la Snitch, no Harry, que está castigado. Ginny Weasley tiene carácter, ha salido con todo Hogwarts, es una tía independiente, terriblemente poderosa en la magia, que puede hacer maldiciones que no tienen ningún tipo de sentido. Y entonces Harry se obsesiona por Ginny, no al revés. Y Harry, desesperado, se lanza a Ginny. No, Ginny, que no tiene personalidad, le dice, cierra los ojos. Y bueno, todo esto nos deja al punto. Una pequeña corrección, una pequeña redirección y cambias todo esto. Y el problema precisamente, y no entiendo exactamente por qué, estas escenas que se meten en la película, como la escena de la sala de los menesteres o la escena de la madriguera de los cordones, son escenas inventadas. Inventadas. O sea, coge todo lo que ha escrito en el libro, decide meter sus propias escenas, no sé ni para qué. Yo supongo que esto ya es culpa de Steve Klopp, para hacerlo súper guay y súper épico y construir la historia de amor. Y cuando inventas algo que no tiene ningún tipo de sentido, y aparte no solo que inventes eso, sino que quitas las escenas buenas. Ron se enfrenta a Ginny por besuquearse con Dean, y Harry siente que tiene un dragón que le sale del estómago y que quiere coger a Dean y cortarle el cuello. Eso también lo quitan. Quitan todo lo bonito de su relación y se inventan unas cosas que no tienen ningún sentido. Y justo precisamente llegamos al último punto. Que inventa lo que quieras, hijo, pero antes piensa. Es curioso precisamente que David Yates sea uno de los directores más atrevidos de toda la saga, y El Príncipe Mestizo corresponde perfectamente a esa hambre de intentar crear algo diferente. Yo no sé si aquí Rowling ya no tenía control creativo, si le importaba absolutamente una Harry Potter y su obra, te juro que no sé qué estaba pasando aquí. Pero literalmente David se inventa muchas cosas, y de la misma forma lo hace con las batallas y la guerra. Hasta este momento los directores se habían dedicado a omitir escenas, a omitir cosas, cuando sentían que algo hacía pesar demasiado la trama o que añadía demasiadas cosas que pues retrasaban el argumento de la obra. Ya os conté cómo el Cáliz de Fuego, por mucho que os enfade, cortar el principio del Cáliz de Fuego tiene mucho sentido, porque el maldito torneo de los tres magos y del Cáliz de Fuego, que es el plot de la obra, literalmente el libro se llama así, no es introducido hasta
un tercio del libro. O sea, has leído 1000 cosas antes de que te digan de qué va el libro. En una película eso no lo puedes hacer, jamás puedes introducir el argumento pasado el minuto 30. El espectador se le va la cabeza. Entonces, esas cosas son entendibles. Lo que aquí hay cosas que, bueno, sean entendibles en su medida entendible. Y es que el problema principal de esta película es esas decisiones de Yates que a veces podrían ser geniales. Y de hecho, una fue genial. Yates explica que J.K. Rowling relata todo el rato fuera de escena cuál es el contexto actual del mundo mágico en ese momento. El terror, cómo los mortífagos están sembrando precisamente pues esa persecución, ese miedo. Y para poder narrar eso sin hacer que Harry te lo cuente como narrador o el propio narrador, pues decide inventarse, por ejemplo, la escena del puente. Por cierto, dije en algún tiempo que este puente era de Calatrava y no es de Calatrava, porque cuando yo estuve en el Millennium Bridge, y os juro que es un puente que te horroriza porque sientes el viento y sientes que te vas a salir volando, y es un puente que la ciudad de Londres odia desde el día que se construyó. Se gastaron una pasta. Es un puente feo y peligroso que te cagas. Me contaron que el arquitecto que había hecho ese puente, Norman Foster, es básicamente lo que es Calatrava, un arquitecto que literalmente es... En Bilbao construyó un puente que cuando llovía la gente se caía. Y Bilbao llueve todos los días del año. Y al poner cartones para que la gente no se resbalara, el tío demanda a la ciudad. Cuestión, todo el mundo odia la escena del puente de Londres, del Millennium Bridge, perdón. Entonces cuando David Yates rompe el puente de Londres, todo el mundo se levanta en el cine a aplaudir, todo el mundo súper contento. Y es una escena, primero, que hace referencia a contexto cultural de Londres, que es súper importante para Harry Potter, quieras o no. Que ejemplifica perfectamente el hecho de que haya terror, que los mortífagos estén atacando a todo el mundo, de que sea un mundo oscuro. Y es una escena que, mira, bro, perfecto, lo has hecho genial. O sea, has ejemplificado perfecto. ¿A alguien le molesta esa escena? No tiene ningún tipo de sentido que te molestes, que literalmente consigues que toda esa argumentación de Rowling se reduzca a 7 segundos. Ahora bien, llega el problema. Y es que yo nunca entenderé cómo esto pasa a hacer esto, porque la siguiente escena es simplemente estúpida. No tiene sentido, porque para hacer esto, hacer un ataque a la madriguera, para empezar, ¿qué hacen atacando a la madriguera? ¿Por qué no ha ido Voldemort mismo? Si pueden atacar a Harry tan fácil, ¿por qué no envías a todo el ejército de mortífagos y pam, adiós Harry Potter? ¿Qué hace Bellatrix ahí? ¿Y qué? Y explícamelo. No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido esa escena. Pero lo peor es que la argumentación de Yates es que como quería añadir que la película era terrorífica y que estaba a punto de venir una gran guerra y que todo iba a ser súper jodido y preocupante, para eso mete esta escena. Pero entonces quitas el desenlace de la película, sacrificando la batalla más importante de todas, la batalla de la Torre de Astronomía. La Torre de Astronomía se construye como una batalla que es una trampa. Al principio prácticamente es más o menos el mismo. Harry y Dumbledore llegan a la Torre de Astronomía después de la prueba de la cueva. Aquí sí que Dumbledore inmoviliza a Harry, le tira la capa de invisibilidad por encima. Y es que cuando han llegado han visto que la marca tenebrosa está por encima del castillo, los mortífagos ya están dentro de Hogwarts. Y es muy importante para la personalidad de Harry entender que no puede moverse, porque Harry hubiera intervenido por mucho que Dumbledore le hubiera dicho que no interviniera. Draco aparece con la varita, la torre temblando, aquí más o menos exactamente bien. Vemos que ha utilizado el armario evanescente para poder colar a los mortífagos. Y Draco confiesa todos los intentos de haber asesinado a Dumbledore que han fallado. Bueno, hasta aquí más o menos todo bien. Lo mismo que Dumbledore le ofrece protección, que Draco intenta huir, pues bueno, básicamente todo eso lo mismo. Y que vemos que es un chico asustado, todo eso lo entendemos. Y hasta que muere Dumbledore prácticamente es todo igual. Pero aquí hay una batalla. La Orden del Fénix y el ejército de Dumbledore combaten contra los mortífagos dentro de Hogwarts. Bill Weasley es cuando le hacen y le arañan media cara y prácticamente queda desconfigurado. Vemos a los mortífagos escapar. Aquí prácticamente se van andando tranquilos, como si hubieran ido a tomar un té o hubieran ido a recoger las notas del instituto, que aún no habían ido a recogerlas. Yo aún no he ido al instituto a recoger mi título, la verdad. Y claro, toda esta escena, todo este gran clímax, todo esto es importante, pero hay una forma muy fácil de entenderlo que me ha hecho clic cuando estaba haciendo el guión y digo, wow, esto es una auténtica demencialidad. Imagínate que llevas 2 años y 8 meses. ¿Por qué 8 meses? Porque posponen el estreno de la película 8 meses más tarde, cuando apenas quedaba nada, alegando una huelga de escritores que hubo en aquel año, y ellos mismos salen a decir después que durante esos 8 meses no han hecho nada y que simplemente David Yates ha hecho unos retoques porque ya estaba todo hecho, pero que fue una decisión de marketing para publicar unas fechas que eran más idóneas, que se podía recaudar más y tal. O sea que la gente ya estaba enfadada. Y bueno, por fin llegas, el día del cine, estás súper emocionado, wow, vuelves a ver a Harry Potter, por primera vez vas a ver bien al personaje de Tonks, vas a conocer bien a Bill Weasley, porque aún no ha aparecido, pero es que ya tiene que aparecer, porque es que ahora es muy importante, vale, en el Cáliz de Fuego no lo pusieron, pero ahora tienen que ponerlo. Y Fleur, vuelve a aparecer Fleur y vemos la historia de amor, y la historia de amor con Remus, y vuelve Ojo Loco Moody que va a estar en la batalla y estás como, wow, vamos. Y pasan los minutos y acaba la película y no ha aparecido ni uno solo de ellos. Y, ¿quién estabas diciendo? Ay, no me acuerdo. Ah, bueno, mira, no había espacio. Claro, esto a día de hoy no se entiende porque literalmente Marvel aprovecha para meter a todos los héroes y así arrastrar a la gente al cine. Pues bueno, tendría que haber hecho lo mismo Harry Potter. Y aquí aparece el problema del doble clímax, doble error con el final de Harry Potter.
El primero es precisamente que mucha gente argumenta que esa batalla en los pasillos de Hogwarts, esa clímax, esa solución para toda la tensión que se ha estado generando a lo largo de la película, ese gran desenlace explosivo que es, que veamos que hay un peligro real, que Bill Weasley sufre herido, que literalmente es una guerra, que los mortífagos se escapan, toda esa tensión, que te dé la sensación que la caída de Dumbledore no es algo así tranquilo, sino que es literalmente provoca un caos, un desenlace, un desorden. La argumentación de Yates explicó que no quería hacerlo porque ella consideraba que venían las Reliquias de la Muerte, donde iban a haber muchas batallas y que iba a molestar, como que fuera más rebomborio tanta batalla y tanta guerra. Pero los fans criticaron desde el primer momento esta falta de clímax en la película, como que acaba así muy simple cuando llevas preparando la tensión durante toda la película, literalmente como si te dijeran, espérate, parte 2, porque es que además las escenas que añade Yates con el puente, con el ataque a la madriguera, literalmente te están intentando decir eso, que va a haber una gran guerra, que va a haber una pelea. Hubo críticos en su época como Bob Grimm que dice que el final es totalmente apresurado y con un menos dramatismo del esperado para el que te llevan vendiendo durante toda la película. Ahora bien, aquí llega el segundo desenlace y es el funeral de Dumbledore. Y precisamente, Evanna Leach, nuestra querida Luna Lovegood, dijo que ofrecería todo su dinero, toda la recaudación, todo lo que le habían pagado en la película de Harry Potter para que rodaran el funeral de Dumbledore, entendiendo que era una cuestión de presupuesto. Pero no lo aceptaron y no rodaron el funeral de Dumbledore. Evanna era tan fanática de los libros y consideraba que esa escena era tan importante que tenía que estar en la película sí o sí. No solo quitas la batalla de la torre de astronomía, sino que quitas además el funeral de Dumbledore. Argumentativamente, esto tiene un poquito más de defensa, porque es verdad que un segundo cierre en las películas no funciona tan bien, ya os lo he explicado alguna vez, como con el tema de que en El Señor de los Anillos quitaran el regreso de los hobbits a Hobbiton en la conquista, porque se hace exactamente raro. Y sí que David Yates intentó apostar por algo que le salió bien, magistralmente le ha salido bien, y es una de las cosas más míticas a día de hoy del mundo mágico, y es la maldita escena de varitas arriba. Curiosamente, ahí hizo algo que cambiaría el mundo mágico. A quitar el funeral de Dumbledore lo conviertes en una escena mucho más emotiva, mucho más espontánea, donde todos los magos alzan las varitas al cielo y se siente una conexión y un momento de dramatismo muy bonito que ha trascendido la pantalla y que literalmente nosotros lo utilizamos para rememorar el mundo mágico y aquellos que nos abandonan. Así que en cierto modo aquí David Yates acertó creando una escena poética y bella que ha quedado en el corazón de todos cuando parecía que iba a ser todo un caso absoluto. Por eso, y por estas razones, el príncipe mestizo tiene sabores muy dulces y cosas muy bonitas, como hemos recordado aquí, que hacen que se nos quede en el fondo del corazón y que nos hagan sentir que la película en general se quedó bien y que tuvo cosas chulas. Pero todas estas decisiones que un poquito orientadas hacia otro lado hubieran cambiado la historia por completo, hubieran hecho que el príncipe mestizo ocupara un puesto mucho más elevado en el ranking y un puesto que hace que se merezca mucho más. Y tengo que decir que ha sido un vídeo muy complicado, porque os he dicho muchas veces que El príncipe mestizo es mi película favorita. Sí, ya os he explicado que es por un valor sentimental, porque la veía con mi hermanita de pequeña en Navidad, bueno, en Nochebuena, antes de ir a Navidad, y le tengo muchísimo cariño a esa película precisamente por eso. Y cuando recuerdo esa película solo se me vienen cosas buenas. Así que, no sé, Yates, gracias, porque yo que sé, algo hiciste bien, y gracias. Pero lo de Harry Sinity